Contala como quieras. Hasta las 12. No es de Carlos Santana, pero sí de Santa Ana, uno de los temas que nos va a ocupar. Porque venimos siguiendo lo más de cerca posible la crisis yerbatera. Si hay una crisis para nuestra tierra colorada, esa de la situación para nuestros, fundamentalmente pequeños productores y tareferos, es algo crucial. Felizmente, algunas de las instituciones más valiosas en cuanto a repaso de la situación económica se ocupan del tema, y ese es el caso del Centro de Economía Política Argentina, el CEPA, que en un artículo publicado el jueves pasado, titulado El impacto del DNU 70 en el complejo yerbatero, hace un repaso muy pormenorizado y con algunos datos que ni siquiera aquí en esta provincia se habían hecho públicos. Por eso nos pusimos en comunicación con Hernán Lecher, que es director del CEPA, del Centro de Economía Política Argentina, para profundizar en la cuestión. Hernán, muy buen día, somos Mariquita Torres, Beto Cepa desde Posadas, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien. Muy bien, gracias por atendernos, y en primer lugar realmente el informe que han elaborado es muy completo, y hasta nos han enterado de algunas cosas que nosotros, que hablamos casi cotidianamente con productores, con tareferos, los cosechadores de la hierba, no sé si por desconocimiento de ellos o por omisión ante realidades que se imponen, no habíamos conocido. Por ejemplo, que la designación de un presidente para el Instituto Nacional de la Yerba Mate, facultad exclusiva del presidente de la Nación, es la que le pone freno definitivo a una posible intervención todavía del INIM en el precio de la yerba. Un dato que siempre escuchamos, el reclamo para que se nombre un presidente, pero claro, ahí hay una de las principales razones para formularlo, ¿no? Sí, muy escuetamente lo que ha sucedido es que ustedes saben que el gobierno nacional quiere eliminar el NIM, de hecho lo hizo a través del decreto, el DNU 70. El tema es que la intervención judicial impidió que efectivamente se concrete, al menos por ahora, sí, esta decisión. Ahora, esto derivó en que básicamente el gobierno, para de alguna manera lograr el objetivo a pesar de la decisión de la justicia, lo que hizo fue dejar sin autoridad designada al INIM, un instituto que básicamente es del orden nacional y que implica que al no tener presidente no se puede convocar a reuniones y por lo tanto no se puede laudar el precio, o digamos convocar a la reunión entre los productores y las empresas. Entonces, si ni siquiera hay convocatoria a la reunión, obviamente tampoco hay laudo, y lo que ha generado este escenario, sumado a lo que en el mismo DNU se desregula y demás, es una caída del precio, no ya en términos reales, sino en términos de valores nominales del precio de la hoja seca y de la hoja canchada, que hoy está pagándose 250 pesos. Yo volví de la provincia hace unos días atrás y cuando estuve allá, incluso los valores que me mencionaban, estuve visitando la planta de Andresito, así que los valores que me mencionaban eran inferiores a los que nosotros publicamos en el informe, y en el informe ya es una situación francamente muy crítica, ¿no? Te lo quería comentar, al menos en los testimonios de los pequeños productores se está hablando de 100 pesos el pago por el precio. Sí, me decían 130, me decían en la planta, ¿no? Es decir, quizás con cierta volatilidad, porque tampoco hay una referencia clara, por eso, digamos, porque te pagan lo que se les da la gana. Exacto. Pero bueno, es un proceso que ya se vivió en la Argentina, nosotros lo describimos en el informe. Es el peor momento de la relación precio de góndola versus precio del productor,
productor se lleva nada, el 5,8% en ese último informe, te diría que está por debajo de eso. Y imagínense que del costo de la yerba puesta en la góndola, el productor se lleva menos del 5%. Exactamente. Del precio, digo, de ahí te tiene que cortar los costos, además, no es que eso es la rentabilidad. Lo habrás comprobado en Andresito, hay mucho productor que está incluso resignando la cosecha por lo absolutamente deficitario que resulta encarar esa tarea con estos precios que le impone la industria, ¿no? Sí, yo lo que digamos, lo veía un poco en los papeles cuando hacíamos el informe, pero después lo ves en la realidad, es que hay una clara decisión de afectar al pequeño productor. Y uno diría, pero ¿cuál es el sentido? Porque además todo esto va acompañado de apertura importadora, entonces te entra yerba de cualquier lado y con características incluso distintas a las de la Argentina, con menos secado y demás. Ahora, ¿cuál es el objetivo de fundir a los productores? Uno diría, no tiene sentido, nadie querría hacer eso. Bueno, depende, diría yo, porque en un escenario donde, además del beneficio para el grande, sobre todo para el sector industrial, que está fuertemente concentrado, ustedes saben, el 85% lo concentran solo 5 empresas en el mercado de la yerba mate minorista, principalmente Las Marías. En ese mercado no solo les conviene pagar un bajo precio, con lo cual mejora su rentabilidad, y le transfiere además el problema que están viviendo hoy, porque la caída del consumo se la transfieren al pequeño productor, ¿no? La rentabilidad de Las Marías no cambia la del productor. Y además porque si los corren, probablemente lo que hagan es terminan poniendo un pool que les reporte a ellos o directamente ejerciendo la producción de manera directa para también reducir costos, corriendo al pequeño productor de su tarea tradicional, histórica y demás, ¿no? Pero además te comento, una de las últimas intervenciones potentes del INIM, esto si mal no recuerdo fue a comienzos del 22, fue la resolución 170 que limitaba al 5% el porcentaje de tierras que podían sumar a la siguiente cosecha los productos. Esto era una manera de garantizarle al pequeño productor que los grandes pulpos no avanzaran sobre la producción misma. Este empobrecimiento lo que va a generar precisamente es el acaparamiento de los grandes, las molineras sobre la tierra del pequeño productor. Sí. De hecho, el INIM, cuando vos te revisás las funciones que tiene, las dos que destacás, uno en general piensa primero en la cuestión de el precio, naturalmente, pero la segunda, y no por orden de importancia, porque te diría que es igual de importante, hasta más, es que le garantizaba a los pequeños productores una determinada cantidad de terrenos, digamos, para el proceso productivo, y esa limitación les permitía el desarrollo. El corrimiento del INIM genera, como vos bien decís, el proceso inverso en los dos aspectos, obviamente en materia de precio, pero también en materia de acceso a la tierra para la producción. Me preocupa seriamente el futuro, los próximos meses para este sector, y me preocupa además porque, uno frente a la situación que estás viviendo, uno imaginaría que habría mucha conflictividad, y la verdad que no la veo. Yo recuerdo otros momentos de mucha conflictividad en un escenario mucho menos adverso. Pero me llama la atención porque finalmente va a terminar pasando que con el hecho consumado la situación es mucho más difícil de revertir. En la Argentina, este proceso ustedes lo saben probablemente mejor que yo, lo hayan vivido, pero no es ni siquiera novedoso. En la década de los 90 se desreguló el precio de la yerba mate, y vos lo miraste en valores equivalentes, la evolución del precio de la hoja verde estaba en los 1990 $202
pesos dólares, y se redujo al 2001 a 42. Sí. Estamos viendo el mismo proceso. Sí, sí. Mismo proceso, ¿no? Agravado de nuevo por la caída del 20%, el 15 y el 20% de la caída del consumo, ¿no? Por lo menos como indicio de las razones para esta quietud que se observa, que a nosotros también nos llama la atención, nosotros recientemente hemos hablado con uno de los productores que participó de la delegación, que incluso acompañada por algún funcionario provincial estuvo en la mismísima Casa Rosada, claro que atendida por funcionarios de segundo y tercer rango, y que volvieron con las manos absolutamente vacías, y ese productor nos hablaba de su decepción por esta medida de un gobierno al que había decidido apoyar con su voto, con la idea de terminar con la corrupción reinante a nivel nacional. Y me parece que todavía fundamentalmente entre los pequeños productores hay entre la expectativa por sostener lo que fue una creencia por lo menos y la incertidumbre ante la magnitud de los problemas a los que se enfrentan, ¿no? Me parece que por ese lado va. Hernán, menciona el CEPA en la nota dos fallos judiciales de la justicia civil y comercial que al menos en lo reglamentario pusieron algún coto a esta avanzada de las molineras, sobre todo en lo relativo a la importación de yerba, que como señala el informe prácticamente se cuadruplicó, 394% de incremento en la importación de yerba, Brasil en primer lugar y Paraguay en segundo lugar. Ya que estuviste en la provincia, ¿tuvo alguna efectividad esta intervención judicial? Sí, parcial. Ajá. En realidad iba a decir tardía, bueno, llegó cuando llegó, pero buena parte del ingreso ya se había producido, así que Ajá. el impacto lo tenés igual. Claro. Después, evidentemente, en un marco de desregulación absoluta, Claro. bueno, es difícil que vos tengas cumplimiento tan preciso de una norma de este tipo, Claro. y que impidas, ustedes son de la provincia, así que lo conocen mejor, que no se cruce alguna barcaza con No, yerba, ¿no? claro. Sí, Pero, sí, ya lo me creo. parece que ahí tenés varios problemas, pero bueno, en principio tenés la justicia suspendiendo esa cuestión, ¿no? No me parece menor. Hernán, digo, dentro de en esta misma línea de análisis que se está haciendo sobre el tema de la yerba, pero algo que decías vos, que me parece que va más allá de solamente la crisis yerbatera, y que tiene que ver con esta situación, esta actitud tan calma, tan pasiva, tan sumisa de la población en un momento en que los números hablan de un 55% de pobreza y una indigencia que ya está en el 20%. Posadas, sin ir más lejos, nuestra ciudad de Posadas, la capital de Misiones, está con una media superior a la media nacional en cuanto a indigencia. Digo, y entonces uno se pregunta qué está pasando, que estamos aceptando que esto ocurra sin mayor sin mayor reacción frente a esto. Y hay algunos que dicen está faltando la dirigencia política. Yo digo que sí, que la dirigencia política, pero una dirigencia política que incluye gobernadores que fueron electos por el pueblo porque son dirigentes políticos, legisladores que fueron electos por el pueblo porque son dirigentes políticos, digo, porque si no parece que se está reclamando el protagonismo de dirigentes políticos solamente de la oposición, que en este momento no están ocupando ningún lugar institucional, que aparezcan y que tomen las riendas del planteo que la comunidad necesita hacer. Y al mismo tiempo que está pasando todo esto, con esta no indiferencia, pero sí sumisión de un pueblo que mira casi atónito y en shock lo que está ocurriendo,
Estoy leyendo acá un título que habla de lunes negro con bolsas mundiales que van en caída y los bonos argentinos que también caen ya en un 4%. Digo, ¿cuál es la situación de la Argentina en este momento con todo esto en las manos? Bueno, hoy subió el riesgo país, así que el escenario es magro para todo el mundo. Cayeron las acciones de las empresas argentinas que cotizan en Nueva York porque el efecto, en principio, el original, impulsa en una crisis y dudas en la economía de Japón y demás, y se va, digamos, extendiendo al resto de los países. Así que estamos en el ojo de la tormenta por ahora. En principio tenés ese dato, hay que ver después qué sucede, porque también puede ser que la Argentina se vea relativamente beneficiada, entre comillados, en una posterior baja de la tasa de interés global. Así que por ahora es eso, lo que has visto es un escenario muy magro, derivado, insisto, de las expectativas que había. A ver cómo funciona esto. Yo tengo, yo apuesto a bonos, no sé, de Japón, Estados Unidos, y entonces vinieron los datos de la actividad económica y demás, y vinieron mucho, no sé si mucho, pero peor de lo que uno imaginaba. Y entonces básicamente surge una serie de dudas, y vos tenés dudas de si efectivamente ese bono va a tener la rentabilidad, el desempeño que tenías previsto. Entonces se genera este escenario de lo que estamos viviendo hoy. Ya había pasado en parte el día viernes, hoy creo que se acrecentó, pero estamos como en el ojo de la tormenta, ¿no? Todavía. Hernán, no te queremos robar más tiempo realmente. En primer lugar, gracias por tu amabilidad al atendernos inmediatamente. En segundo lugar, gracias y felicitaciones por el informe. Es realmente muy completo, y nos vamos a ocupar de reproducirlo también junto con el audio de esta entrevista en nuestro portal. Hablábamos con Hernán Lecher, director del Centro de Economía Política Argentina.